Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos haciendo todo este recorrido sobre la teología de San Mateo. Es muy interesante el capítulo 3. Nosotros hablábamos sobre el bautismo que significa una manifestación del Señor, pero para este aspecto de un compromiso que lo asumimos nosotros personalmente. Así como la manifestación del nacimiento de Jesús fue para el Orecpetés, como se dice, ¿verdad?, para el pueblo elegido, para los judíos, la manifestación realizada a los reyes magos, o sea, estos sabios del Oriente, es para todas las personas, para todo el mundo, lo católico, es decir, la universalidad. Y luego el bautismo del Señor que estamos viendo aquí se refiere ahora a esa manifestación personal, personalizada ya eso, que Ñandeyara o uja Ñande, bueno, con ascenden biela ñemongueta se va para ella potas amba eishapa rerajata pendere kobe de shequarire, y por eso se nos manifiesta. Y recuerden que la teología de San Mateo, justamente hasta todo este capítulo, hasta el capítulo 3, en que hemos comenzado aquí la primera manifestación de Jesús, fue una preparación y para decir quién es este Jesús. Es la presentación del Señor. Y después al final, una vez que nosotros lo conocemos, oye, y después entonces ahora al final nos va a llamar al compromiso. Es donde nosotros tenemos que decidir y nosotros tenemos que decir, bueno Señor, yo me animo a seguirte, yo me animo a vivir esta propuesta cristiana. No nos olvidemos que la Biblia te está hablando de propuestas concretas. Es decir, yo, mi hijo querido, aquí está todo lo que nosotros como comunidad reflexionamos, todo lo que nosotros fuimos entendiendo como comunidad, ahora yo te propongo. Entonces somos nosotros quienes vamos a decidir, utilizando nuestra inteligencia para discernir, nuestra libertad para decidir, nuestra fuerza de voluntad para hacer lo que hemos decidido y sobre todo el amor, la caridad, para estar motivados y continuamente en esta búsqueda, ¿verdad?, de la verdad, de la propuesta del Señor. Nosotros hablábamos de un judaísmo que más bien se presentaba como una mentira, pero ¿en qué sentido? Que decía, ya basta con lo tuyo, más o menos. O sea, el hecho de ser hijos de Abraham, con eso ya nos basta. Por eso la filiación de Abraham, la herencia del don de su promesa,
es decisiva. Esa filiación no se consigue por la línea de la carne, la verdadera filiación, sino solo en la fe en aquel que viene, el Cristo. Aquí entonces se ha vuelto al signo de los magos. Ya decíamos que los magos son los que, viniendo de tan lejos, sin ser incluso del judaísmo, se están abriendo. Es decir, que la gracia se abre para todos. Y todo va a depender entonces de cómo nosotros respondamos a esta oferta del Señor. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es, ¿a dónde nos dirige en realidad el Cristo? Si el Señor nos está presentando toda esta oferta y nos exigen tantas cosas, ¿hacia dónde nos dirige? No hay duda que nos dirige hacia el reino, decíamos. En el camino se exige penitencia y buenas obras. Y luego de todo esto, después de hacer la penitencia y buenas obras, en el final se encuentra el juicio de ese reino. El hacha está ya alzada, está llegando la gran hora de la suerte. Pues bien, lo decisivo es el saber que el juicio es ya función de ese Jesús el Cristo. Lo decisivo, entonces, por lo menos el Evangelio te presenta así. Llegó la hora, el hacha está ya puesta, dice, ¿verdad, Juan? Y ahora está viniendo, y aquí está lo decisivo. O blanco o negro, o sí o no. Pero dereme esta respuesta, pero siéndame Moindres, te dice el Señor. Yo te propongo aquí, te propongo todo. Dependerá de ti el cómo le respondas a Dios. Les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano entonces la hoz y limpiará la era. Ha de meter su trigo en el granero. La paja la echará sobre una hoguera que no acaba. La penitencia que Juan ha proclamado se abre en Jesús. Escuchen bien esto. Esa penitencia, ¿verdad?, que decía, bueno, conviértanse, prepárense. Tenemos que sensibilizarnos, significa eso. El Cristo a la nueva realidad del Espíritu de Dios en el que pueda transformarse todo. Entonces la transformación, el cambio va a ser hacia el Cristo, ¿verdad? El cambio va a ser entonces hacia Jesús, esta nueva realidad del Espíritu de Dios en el que pueda transformarse todo. Y esto es lo hermoso, esto es lo más hermoso, queridos hermanos, ¿verdad? Entender que lo que Juan está proclamando es una sensibilización para que podamos entender que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Entonces, por eso que llama a la conversión. Como espíritu es la vida, pero al mismo tiempo es fuego y muerte. Exige un cambio decisivo. No hay a medias en el seguimiento de Jesucristo, queridos hermanos. Si nosotros pensamos en serio lo exigente que es el Evangelio, lo exigente que es la vida cristiana, lo exigente que es seguir al Señor, esto entonces nos llama a una entrega total, ¿verdad? A un mirar profundamente a Jesús, a entender qué es lo que nos está pidiendo. Porque en las varias experiencias, algunas veces que uno tiene, ¿verdad?, tanto como sacerdote dentro de la iglesia o dentro de los grupos, etc., algunas veces encontramos personas que lastimosamente, ¿verdad?, todos somos bautizados, ¿verdad?, todos estamos en el camino del Señor, decimos, soy de misa diaria, ¿verdad?, pero después ya me aña, ¿verdad?, y seguimos como antes, o peor, ¿verdad?, y esto es delicado, esto es muy delicado, ¿verdad?, porque Juan justamente aquí está llamando a una sensibilización profunda del corazón. Y ese es el cambio y la conversión profunda que nos llama, ¿verdad?, a leer y a entender el Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarani en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos haciendo este camino de encuentro personal, ¿verdad?, con Dios que nos quiere y que nos ama. Nosotros, en este sentido que decíamos recién, que algunas veces nosotros nos decimos cristianos, pero después de nuestra fidelidad a la vida cristiana damos mucho que desear. Entonces quiere decir que tenemos que seguir haciendo continuamente un camino. Yo recuerdo en una homilía, yo les decía un poco a la gente, ¿verdad?, así, entre chistes, pero también de veras. Porque viste que algunas veces se nos dice también, bebe hola tu pao, veja, la pende añadea, ese es el famoso, ¿verdad? Ustedes se van, dice, a la iglesia, pero son personas que muchas veces no nos dejamos entonces tocar por el Espíritu de Dios. Entonces atención, porque estas críticas no es que también salen por salir, por justificar simplemente. Entonces tenemos que estar atentos también. Tenemos que saber escuchar. Yo sé que todos sabemos escuchar y sabemos reflexionar. Estas cosas hay que reflexionar. Y hay que preguntarse profundamente. Yo también me pregunto, ¿verdad? Porque a la cuenta, yo celebro la misa todos los días. Yo estoy ahí entonces, no sé, atendiendo al enfermo o procuro consolar a alguien. O vengo y le confieso a alguien y le doy el perdón de Dios y todas esas cosas. Entonces estoy con lo sagrado, digamos, estoy administrando, soy un ministro del Señor, de su gracia, que pasa a través de este indigno pecador, sacerdote, ¿verdad? Pero que Dios pasa así, actúa, pero también a través de nosotros, porque todos nosotros de cierta manera siempre ofrecemos también y estamos transmitiendo esa gracia de Dios que pasa por nosotros. Esa es la encarnación. Y la encarnación, que es iglesia, pasa a través de todos nosotros. Tal vez el ministerio sacerdotal, de cierta manera, tiene un ministerio especial por ser dentro de un orden, dentro de una consagración. Pero recordemos que estos elementos son importantes, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender este camino que hacemos con el Señor. Es una gracia, ¿verdad?, que nosotros recibimos de parte de Dios, pero al mismo tiempo que nosotros estamos, ¿verdad?, ofreciendo también. Porque Dios nos utiliza, somos pontífices, somos puentes de la gracia del Señor. Bueno, y entonces, cuando aquí nos está diciendo que tenemos que sensibilizarnos, este es el objetivo principal cuando nosotros estamos en el camino del Señor. Nosotros, si verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, si nosotros verdaderamente celebramos la Eucaristía, si nosotros verdaderamente nos acercamos a la confesión, si nosotros verdaderamente procuramos celebrar con autenticidad esa gracia que el Señor nos regala, ciertamente que vamos a ser muy, muy sensibles a lo que el Señor nos está ofreciendo. Y esto es lo más lindo, y esto es lo que nosotros queremos. Y por eso, aquí justamente dice, la penitencia que Juan ha proclamado se abre en Jesús, el Cristo, a la nueva realidad del Espíritu. Esta realidad
en el que puede transformarse todo. Esta realidad de la presencia de Cristo es el que a nosotros nos puede transformar en todo. Y tenemos que dar la gracia, tenemos que dar esa fuerza, ¿verdad? Nadie puede quedarse simplemente en un momento en el que uno no sabe qué responder, ¿verdad? A esa gracia, a esa fuerza de Dios. Entonces, por eso nos dice después, exige un cambio decisivo. El fin del mundo viejo. Aquí también entendemos lo que significa el fin del mundo viejo. Todo aquello que no nos lleva a una profundización de la vida cristiana para luego comprometernos con el Señor desde lo más profundo, comprometernos con el Señor en aquello que Él nos está pidiendo como propuesta del Evangelio, porque al final de cuentas todo esto es propuesta del Evangelio. Entonces queda un poco a flote, ¿verdad? No estamos respondiendo verdaderamente a lo que Él está queriendo. Entonces por eso dice, exige un cambio decisivo. Ñagambiana o Yeheshana. Los ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia de por sí, en todos los libros, ¿verdad? Cuando hay conversión, fíjense, cuando hay conversión, hay conversión. Un Pablo, de ser un perseguidor verdaderamente de los cristianos, se le pone todo pata para arriba, ¿verdad? Y entonces, y esa voz de Dios que llega al corazón, a la conciencia, lo deja pata para arriba. Después también, miremos en un Zaqueo. Zaqueo que hace un camino, ¿verdad? Tan importante, tan interesante, pero también lo deja totalmente con una fuerza de ese Espíritu del Señor que lo visita, que llega hasta su casa. Y ahí entonces también le cambia el chip, le cambia la mentalidad. La gente viene y comienza a murmurar, ¿verdad? Mira, pues, en realidad no es contra Zaqueo, en realidad es contra Jesús, porque Jesús va a la casa de un pecador, ¿entiendes? Pero viste, por eso está aquí la propuesta. Dice, es esta presencia del Cristo, ¿verdad? Juan que ha proclamado a Jesús, el Cristo, la nueva realidad del Espíritu de Dios. La nueva realidad del Espíritu de Dios. ¿Y qué más que la misma presencia de Jesús entonces en la vida de Zaqueo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le cambia totalmente, le pone, como estábamos diciendo, su vida, pata para arriba, lo cambia. Por eso decíamos, exige un cambio decisivo. El fin del mundo viejo. Ese espíritu conduce nuestra vida hacia lo nuevo y a la vez señala la caída, el fracaso, que consiste en no aceptar la salvación de Cristo y en quedarnos solos. Aquí hay dos posibilidades, o negro o blanco, o sí o no. Pero aquí se pone en evidencia tu adhesión total, tu fe en síntesis, porque la fe significa la adhesión. La fe se dice amén, y el amén significa entonces ponerme en manos del Señor, buscar esa gracia del Señor, sentir entonces esa presencia del Señor y ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Y entonces, eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? Eso es lo mismo que nosotros estamos buscando aquí con el Señor. Queremos cambiar, pero para eso entonces tenemos que saber desde dónde vamos a cambiar. Y la propuesta del Evangelio, aquí la propuesta que nos hace Mateo, es desde la gracia y la presencia de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Yande Yaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando sobre todo lo que el Señor nos ofrece a través de la teología de San Mateo. Decíamos que la penitencia que Juan ha proclamado se abre en Jesús, el Cristo, a esta nueva realidad del Espíritu de Dios, en el que puede transformarse todo. La transformación entonces es una transformación que viene desde la palabra de Jesús, desde la palabra de Dios. Como espíritu es la vida, pero al mismo tiempo es fuego y es muerte, ¿se dan cuenta? Es vida. ¿Por qué vida? Porque, bueno, te vivifica, te renueva, ¿verdad? Eso es lanzarse, esa es la vida. Eso es presentarse, ¿verdad?, ante el Señor. Pero al mismo tiempo se te presenta de que es fuego y muerte. ¿Pero por qué se te presenta como fuego y muerte? Porque el fuego quema. El fuego entonces hace arder, hace cambiar lo que nosotros encontramos aquí. ¿Y muerte por qué? Y porque justamente con la muerte nosotros estamos encontrando elementos, ¿verdad?, de nuestra propia vida que nos va a llamar, a dejar, pero absolutamente, porque el que muere, muere, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad? El que muere, muere, ¿verdad? O sea, es la muerte que significa el término de situaciones, en este caso, situaciones pecaminosas, situaciones que no nos comprometen con el Señor. Yo morí, ¿verdad? Yo, entonces, he renunciado totalmente. Eso significa la muerte, ¿verdad? Totalmente, una renuncia. Exige, ¿viste? Un cambio decisivo. Decisivo, esa es la palabra. Uno se tiene que decidir. Y cuando uno se decide, verdaderamente dice, no, esto es aquí. Punto y aparte. Es algo decisivo. El fin del mundo viejo. Ese espíritu conduce nuestra vida hacia lo nuevo y a la vez señala la caída, el fracaso que consiste en no aceptar la salvación de Cristo y en quedarnos solos, ¿viste? Aquí está la cuestión del fracaso cuando nosotros no aceptamos. El fracaso consiste en no aceptar la salvación de Cristo y en quedarnos solos. Queridos amigos, desde aquí nosotros tenemos que pensar y desde aquí tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está regalando, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, hacia dónde nosotros tenemos que caminar, ¿verdad?, para entender bien esta fuerza y esta gracia del Señor. La salvación se nos presenta, según eso, como juicio. Es un juicio. ¿Por qué la salvación se nos presenta como juicio? Es lindo esto, no hace falta entonces que nosotros estemos ya en el último momento ahí, ya cuando nos morimos, y ahí se nos hace el juicio final. Nosotros podemos hacer nuestro juicio aquí mismo, aquí y ahora, ya hay señal de siembra, ya aquí y ahora, en nuestra propia realidad. El juicio lo hacemos en la medida en que nosotros nos comprometemos, entramos, nos adentramos profundamente en la vida del cristiano. Amado, la vida del cristiano, añade, oigo la vida del cristiano.
Entonces nos adentramos en nuestra propia existencia, pensamos desde Dios. Y cuando nosotros pensamos profundamente desde Dios, este juicio comienza a activarse, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, aquí hay ciertas cosas que yo tengo que dejar de lado. O sea, yo ya estoy haciendo un juicio. Estoy haciendo un juicio a mi propia vida, a mis propias acciones, a mi misma manera de comportarme, a mi misma manera de actuar, a mi misma manera entonces de transmitir y decir las cosas, ¿verdad? Eso significa el juicio. Y es elemental. Esto es elemental. Y me parece que los fundamentos que encontramos en esto sería, bueno, la de caminar siempre, la de hacer siempre nuestra propia vida y no quedarnos en el fracaso, hacer nuestra propia vida desde Cristo, no dejarnos llevar entonces por influencias pasajeras, influencias superficiales, porque esto es lo que ñanderas habaipá le dicen, cago la ñanderas habaipá. Cuando nosotros nos dejamos llevar por todo lo que sucede desde afuera y nunca nos sentamos a hacer entre comillas, juicio final. Digo, oye, pon a ver juicio final, es decir, soy la responsable de mi propia vida. Nadie se va a responsabilizar de mi vida. Yo soy el que estoy ahora frente al Señor. Yo soy el que estoy ahora entonces ante esta decisión de tomar un camino y un camino que me lleve a la felicidad. Un camino que me haga sentir plenamente en la vida cristiana. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir pensando, vamos a seguir reflexionando todo esto que se nos presenta. Por ahí dice, la salvación se nos presenta, según esto, como juicio. ¿Por qué la salvación como juicio? Y porque soy yo el responsable, entonces, de buscar mi propia salvación. Yo soy el responsable de buscar mi propia felicidad. Yo soy el responsable, entonces, de encaminar mi propia existencia. Queridos amigos, de esto no podemos zafarnos. Esto es esencial y esto es fundamental. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género,
Sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió
una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Seguimos con Ñan de Yaran en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando este mensaje tan interesante sobre el bautismo y sobre todo este compromiso. Decíamos que el hecho de la salvación, de elegir nuestra propia salvación, entonces depende de nosotros. Y aquí nosotros entramos en juicio. Nosotros entonces estamos haciendo nuestro propio juicio. ¿Y quién mejor que vos mismo, tu conciencia? Nosotros no le podemos engañar a nuestra conciencia. Nadie le puede engañar a su conciencia. Vos sabés muy bien
el precio de tus acciones. Tal vez hay algunos elementos que podrías ir afinando, eso sí. O sea, en ese sentido podemos decir que hay elementos que tal vez no podemos, entre comillas lo digo, enjuiciarnos de una o de otra manera y sin tal vez tener una respuesta así tan clara. Ahí está, la claridad, ¿verdad?, de las ideas. Pues unas personas sinceramente no saben si eso que hizo estaba bien o estaba mal, ¿verdad? O sea, pero eso ya es una cuestión de lo que dentro de la moral se le llama la ignorancia, ¿verdad? Y por otra parte es una ignorancia que uno tiene, pero por una falta de formación, ¿verdad? Hay algunas ignorancias que son donde la responsabilidad cae otra vez sobre nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tendríamos que haber conocido, pero sin embargo nosotros no lo hemos conocido por A o por B motivo. Entonces la famosa ignorancia culpable, por ejemplo, se le dice dentro de la moral, es interesante. Tal vez vamos a tener que llamar ahí a algunos profesores, a algunos sacerdotes, ¿verdad?, que están con la moral, sería buenísimo, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en el aspecto de la moral, nosotros podemos entender la moral, lo que significa, qué significa, ¿verdad?, esta ignorancia culpable. Ignorancia culpable es cuando nosotros somos culpables de no conocer muchas cosas que tendríamos que haber conocido. Por ejemplo, ya poma hace primera comunión, ya poma hace confirmación, o ya en de segunda y cuarta, que tenía que irme a misa todos los domingos, por ejemplo. Yo no sabía yo no sabía luego. Entonces, si es cierto, no sé si vos no sabías si es cierto eso que me estás diciendo, pero digamos que sea cierto. Voy a tener 20 años y vos no sabías que te tenía que ir a misa todos los domingos, o que tenía que confesarte frecuentemente. Yo no sabía Entonces, quiere decir que esa es una ignorancia culpable. ¿Por qué? ¿Por qué es culpable? Porque vos, como cristiano, no podés ser un ignorante en esas cosas. Porque vos tenés que saber, porque ya estás en la edad, ya hiciste todas esas cosas. Es como decir, un ingeniero construye un puente y en vez de poner 1000, no sé, o 100 toneladas de cemento, pone solamente 40 a 60 y bolsillo. Yo no sabía que se podía caer ese puente con tal peso. No. Si es eso que se cae nomás y que yo no sabía entonces, esa es una ignorancia, por decir así, culpable. Porque vos estudiaste y vos, durante ese periodo de tu preparación, entonces vos tendrías que haberte empeñado. Un médico que no sabía que si le cortaba ahí una parte del corazón o no sé qué cosa, se iba a morir. Vos sabés, yo no sabía no. Vos cuando estudiaste y cuando te hiciste cardiólogo, etcétera, viste todas esas cosas. ¿Entendiste? O sea, y eso en cualquiera de los, vamos a decirle así, en cualquiera de nuestra vida cotidiana, de todos los días. No podemos decir yo no sabía Tenemos que meternos en serio y eso es lo que aquí nos está exigiendo, ¿verdad? Porque la salvación, dice, se nos presenta según esto, como un juicio. Pero eso no es lo decisivo. Lo grande y decisivo es que Jesús, un hombre, tiene ahora el poder de Dios. Salva y condena. Ahí está entonces el verdadero juicio. ¿Por qué decimos esto? Porque ante una cierta culpabilidad, porque recuerden que el pecado es verdaderamente pecado, sabiendo es pecado. Porque si yo no sé verdaderamente, si yo no sé algo y cometí algo así, ¿verdad? Entonces, según la moral también, por eso que hay que estudiar un poco la moral, ¿verdad? Y entender estos aspectos y estas pequeñas disquisiciones para tener bien clarita la película. Porque si uno hace algo que no sabía, pero verdaderamente que no sabía, entonces yo no le puedo meter en la categoría de un pecado.
En todo caso, vamos a decirle así, entre comillas, como dijimos anteriormente, es un pecado, ¿qué cosa? El hecho de que vos no te habías formado o de que vos no lo sepas. Entonces, esa ignorancia culpable es un pecado, la ignorancia culpable. Bueno, ¿y qué penitencia te voy a dar si tenés una ignorancia culpable? Y que ahora comiences a estudiar y que te des cuenta que eso había sido, no tenía que hacer. Y ahora ya lo aprendas para no hacerlo nunca más. ¿Entiendes? Bueno, hay muchas cosas, queridos hermanos, que tenemos que seguir reflexionando de este compromiso del bautismo. Nosotros estamos mirando de este compromiso que Jesús hace con su pueblo, Dios que se encarna, pero ahora es un compromiso real con la vida. El bautismo nos lleva a tomarnos, agarrarnos fuertemente de un compromiso que sabemos que nos ayudará a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios significa construir nuestra propia felicidad y la felicidad de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.